¿Qué secretos ocultan las criaturas que han presenciado el ascenso y caída de civilizaciones enteras? Durante milenios, mientras los imperios se alzaban y se desvanecían, mientras las especies se extinguían y nuevas emergían, ciertas criaturas han permanecido inmutables, desafiando la muerte misma con mecanismos biológicos que parecen sacados de la ciencia ficción. Estas no son leyendas ni mitos. Son realidades biológicas tan extraordinarias que han revolucionado nuestra comprensión sobre los límites de la vida. Desde veteranos milenarios que han sobrevivido a la edad de hielo, hasta medusas que literalmente han roto las reglas de la mortalidad. Estas criaturas guardan los secretos más profundos sobre la longevidad extrema. Bienvenidos a Crónicas Abisales, donde descendemos a los abismos más profundos de la biología para desentrañar los misterios de aquellos seres que han logrado lo imposible, engañar a la muerte misma. ¿Qué ocurre cuando una criatura vive tanto tiempo que presencia el ascenso y caída de imperios enteros? ¿Cómo es posible que algunos animales hayan caminado por la Tierra cuando Leonardo da Vinci pintaba la Mona Lisa y sigan vivos hoy, observándonos con ojos que han visto siglos de historia humana? Vamos a descubrir a estos veteranos de la eternidad que han roto todas las reglas de la longevidad. Los riesgos son enormes, ya que estas criaturas milenarias poseen secretos biológicos que podrían revolucionar nuestra comprensión del envejecimiento y la muerte, llevando a revelaciones que cambiarán para siempre nuestra perspectiva sobre los límites de la vida en la Tierra. Estos no son simplemente animales longevos, son bibliotecas vivientes que guardan en sus células los secretos de la casi inmortalidad. Imagínate estar en las Islas Galápagos en 1835, cuando un joven Charles Darwin camina entre reptiles gigantes que se mueven con la parsimonia de criaturas ancestrales. Darwin observa fascinado a una tortuga hembra de caparazón abombado, sin imaginar que esta criatura ya había vivido más de un siglo y que continuaría viviendo otros 170 años más. Esta no es una fantasía histórica, es la historia real de Harriet, una tortuga gigante de Galápagos que se convirtió en el animal terrestre más longevo jamás documentado. Harriet nació alrededor de 1830, durante la presidencia de Andrew Jackson en Estados Unidos. Cuando murió en 2006, había presenciado la Guerra Civil Americana, ambas guerras mundiales, la llegada del hombre a la Luna y la era de Internet. Steve Irwin, el famoso cazador de cocodrilos australiano, fue quien cuidó a Harriet durante sus últimos años de vida en el Australia Zoo. Irwin describía la experiencia de mirar a los ojos de Harriet como contemplar ventanas al pasado, ojos que habían visto la historia desarrollarse durante casi 2 siglos. Pero Harriet no era una anomalía. Las tortugas gigantes de Mindometsinta, Galápagos, rutinariamente viven más de 150 años, y algunas estimaciones sugieren que podrían alcanzar los 200 años en condiciones ideales. Su secreto no radica en la magia, sino en una combinación de adaptaciones genéticas que han fascinado a los científicos durante décadas. Joshua Schiffman, oncólogo pediátrico de la Universidad de Utah, dedicó años a estudiar el genoma de estas tortugas gigantes y descubrió algo extraordinario. Poseen múltiples copias de genes supresores de tumores, especialmente el gen PT53, conocido como el guardián del genoma. Mientras los humanos tenemos 2 copias de este gen, las tortugas gigantes tienen más de 40 copias. Esta redundancia genética significa que cuando el ADN de una tortuga sufre daños,
que podrían provocar cáncer, sus células tienen 40 oportunidades de detectar y reparar el problema o autodestruirse antes de convertirse en malignos. Es como tener 40 sistemas de seguridad funcionando simultáneamente para prevenir uno de los mayores asesinos biológicos, el cáncer. Además, las tortugas gigantes han desarrollado un metabolismo extraordinariamente lento. Su ritmo cardíaco promedio es de apenas 5 latidos por minuto y pueden pasar meses sin comer durante las estaciones secas. Esta lentitud metabólica reduce drásticamente la producción de radicales libres, las moléculas dañinas que causan el envejecimiento celular. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las tortugas terrestres son solo el comienzo de esta historia. En los océanos árticos, nadando lentamente por aguas que están apenas por encima del punto de congelación, habita una criatura que hace que la longevidad de las tortugas parezca insignificante. Justo cuando crees que has comprendido lo extraordinario de vivir 150 años, aparece el tiburón de Groenlandia, una criatura que redefine completamente nuestra concepción del tiempo biológico. El Somniosus microcephalus no solo vive 400 años, algunos especímenes podrían haber alcanzado los 500 años de edad. En 2016, Julius Nielsen, biólogo marino de la Universidad de Copenhague, publicó un estudio que revolucionó la biología marina. Su equipo había desarrollado una técnica para determinar la edad de los tiburones de Groenlandia, analizando el carbono radiactivo en el núcleo de sus cristalinos oculares. Lo que descubrieron fue aterrador en su implicación temporal. Una hembra de tiburón de Groenlandia, capturada incidentalmente, medía 5 metros de longitud y tenía al menos 400 años de edad. Esto significa que había nacido alrededor de 1620, durante el reinado de Felipe IV de España, y había nadado por los océanos árticos durante toda la historia moderna de la humanidad. Nielsen describió el momento del descubrimiento como contemplar un abismo temporal viviente. Esta hembra había estado viva cuando Galileo defendía el heliocentrismo, cuando se fundaba Nueva York y cuando comenzaba la Guerra de los 30 años. Había sobrevivido a la pequeña edad de hielo, presenciado el nacimiento de la Revolución Industrial y continuado nadando imperturbable mientras la humanidad transformaba completamente el planeta. Pero lo más fascinante de los tiburones de Groenlandia no es solo su longevidad extrema, sino cómo la logran. Viven en aguas de temperaturas entre -1 y 12 grados centígrados, donde el metabolismo se ralentiza hasta niveles casi imperceptibles. Su ritmo de crecimiento es de apenas 1 centímetro por año y no alcanzan la madurez sexual hasta los 150 años de edad. Chris Harvey, investigador del Instituto Nacional de Pesca de Estados Unidos, pasó años estudiando la fisiología de estos tiburones árticos. Su investigación reveló que las proteínas en los ojos de los tiburones de Groenlandia son prácticamente inmutables. A diferencia de otros vertebrados, donde las proteínas oculares se renuevan constantemente, los tiburones de Groenlandia mantienen las mismas proteínas en sus cristalinos durante toda su vida. Esto significa que las proteínas en los ojos de un tiburón de 400 años son literalmente las mismas moléculas que se formaron cuando el animal era una cría. Son proteínas que han permanecido funcionales y sin degradarse durante 4 siglos, algo que la ciencia médica consideraba imposible hasta este descubrimiento. La explicación radica en las temperaturas extremadamente bajas de su hábitat.
El frío ártico ralentiza todas las reacciones químicas, incluyendo aquellas que causan la degradación de proteínas y el daño celular. Es como si estos tiburones vivieran en un refrigerador biológico gigante que preserva sus tejidos durante siglos. Además, los tiburones de Groenlandia han desarrollado compuestos anticongelantes únicos en su sangre y tejidos. Estas sustancias no solo previenen la formación de cristales de hielo que podrían dañar sus células, sino que también parecen tener propiedades protectoras contra el estrés oxidativo, uno de los principales mecanismos del envejecimiento. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Los tiburones de Groenlandia no solo viven siglos, también parecen mantener su salud reproductiva durante toda su vida extendida. Las hembras de 400 años siguen siendo capaces de reproducirse, lo que sugiere que han encontrado una manera de evitar no solo la muerte, sino también la senescencia reproductiva que afecta a la mayoría de los vertebrados. Peter Bushnell, fisiólogo marino de la Universidad de Indiana, describió a los tiburones de Groenlandia como máquinas biológicas perfectas para la longevidad. Su metabolismo ultralento, su hábitat de temperaturas extremas y sus adaptaciones bioquímicas únicas crean las condiciones perfectas para una vida que se extiende durante siglos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estos veteranos de la eternidad nos enseñan algo fundamental sobre la relación entre metabolismo y longevidad. Tanto las tortugas gigantes como los tiburones de Groenlandia han desarrollado la misma estrategia básica: vivir lento para vivir largo. Esta revelación ha revolucionado la investigación sobre el envejecimiento humano. Los científicos ahora estudian intensivamente los mecanismos que permiten a estas criaturas mantener la integridad de sus tejidos durante períodos que para nosotros son inimaginables. En Crónicas Abisales exploramos estos misterios que nos conectan con los secretos más profundos de la vida en la Tierra. Suscríbete para acompañarnos en este viaje hacia los abismos temporales, donde ciertas criaturas han logrado lo que la humanidad ha soñado durante milenios: derrotar al tiempo mismo. Los veteranos de la eternidad nos demuestran que la longevidad extrema no es solo posible, sino que ha evolucionado múltiples veces de manera independiente. Desde las tortugas que caminaron con Darwin hasta los tiburones que nadan desde antes de la fundación de las primeras colonias americanas, estas criaturas son prueba viviente de que los límites de la vida son mucho más amplios de lo que jamás imaginamos. Pero si crees que 150 o 400 años es impresionante, espera a descubrir las criaturas que han convertido milenios en unidades básicas de tiempo, y cómo las profundidades oceánicas guardan los secretos de una longevidad que desafía toda comprensión humana. ¿Qué secretos ocultan las criaturas que han habitado los abismos oceánicos desde antes de que existieran las pirámides de Egipto? ¿Cómo es posible que en las profundidades más frías y oscuras de nuestro planeta vivan organismos que han presenciado toda la historia de la civilización humana y algunos que han sobrevivido desde la edad de hielo? Vamos a descubrir a los guardianes inmortales que habitan en los abismos más profundos de nuestros océanos. Los riesgos son enormes, ya que estas criaturas abisales poseen mecanismos de longevidad tan extremos que desafían nuestro entendimiento básico sobre los límites temporales de la vida, llevando a revelaciones que podrían transformar completamente nuestra comprensión sobre la inmortalidad biológica y los secretos ocultos en las profundidades de nuestro planeta. Imagínate
descendiendo en un sumergible hacia las profundidades abisales del Pacífico Norte, donde la luz solar jamás ha penetrado en millones de años. A 3.000 metros de profundidad, donde la presión es 300 veces mayor que al nivel del mar y la temperatura se mantiene constante a 2 grados centígrados, tu luz artificial ilumina algo que parece sacado de un mundo alienígena. Es una estructura arbórea de color negro intenso que se eleva desde el fondo oceánico como un árbol fantasma. Sus ramas se extienden en patrones fractales perfectos, creando una arquitectura tan compleja que parece diseñada por una mente superior. Pero lo más impresionante no es su belleza extraterrestre, sino su edad. Esta criatura ha estado creciendo en este mismo lugar durante más de 4.000 años. Este es el coral negro Leiopathes glaberrima, y el espécimen que estás observando comenzó su vida cuando se construían las pirámides de Giza. Ha crecido lentamente, año tras año, siglo tras siglo, presenciando el ascenso y caída de civilizaciones enteras mientras permanecía inmóvil en las profundidades abisales. Brendan Roark, paleoceanógrafo de la Universidad Texas A&M, dedicó su carrera a estudiar estos guardianes milenarios de las profundidades. En 2009, su equipo descubrió un espécimen de coral negro cerca de Hawái, que databa de 4.265 años de antigüedad, convirtiéndolo en uno de los organismos más antiguos del planeta. Roark describió el momento del descubrimiento como tocar la historia viviente más antigua de la Tierra. Este coral había comenzado su crecimiento alrededor del año 2250 a.C., durante el Imperio Acadio de Mesopotamia. Había estado vivo cuando se escribían los primeros códigos de leyes, cuando se inventaba la rueda y cuando la humanidad apenas comenzaba a desarrollar la escritura. Pero lo más fascinante del coral negro no es solo su longevidad extrema, sino cómo la logra. Crece a un ritmo que desafía toda lógica biológica. Apenas 4 micrómetros por año en su esqueleto interno. Para ponerlo en perspectiva, una hoja de papel tiene aproximadamente 100 micrómetros de grosor. Este coral crece el equivalente a 4 centésimas partes del grosor de una hoja de papel cada año. Esta lentitud extrema es la clave de su longevidad. En las profundidades abisales, donde las temperaturas son constantes y los recursos son escasos, el coral negro ha desarrollado un metabolismo tan lento que prácticamente detiene el tiempo biológico. Sus células se dividen tan raramente que los errores de replicación del ADN, una de las principales causas del envejecimiento, ocurren con una frecuencia mínima. Además, la ausencia total de luz solar significa que no existe el estrés oxidativo causado por la radiación ultravioleta. La presión extrema, lejos de ser dañina, estabiliza las estructuras proteicas y previene la degradación molecular. Es como si las profundidades oceánicas hubieran creado las condiciones perfectas para la preservación biológica a largo plazo. Peter Ednoyer, biólogo marino del Instituto Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos, explicó que los corales negros son archivos vivientes de la historia oceánica. Sus esqueletos conservan información química sobre las condiciones del agua durante milenios, funcionando como bibliotecas biológicas que registran cambios climáticos, composición química del océano y eventos geológicos. Justo cuando crees que has comprendido lo extraordinario de vivir 4.000 años, aparece una criatura que hace que la longevidad del coral negro parezca efímera. Las esponjas de vidrio de la Antártida, organismos que han redefinido completamente nuestros conceptos
sobre los límites temporales de la vida. En las aguas heladas del Océano Antártico, a profundidades de entre 500 y 1000 metros, habita la Scolimastra jouvini, una esponja gigante que puede alcanzar 2 metros de altura y vivir más de 15.000 años. Esto significa que los especímenes más antiguos de estas esponjas comenzaron su vida durante la última edad de hielo, cuando mamuts lanudos aún caminaban por la tierra y los humanos apenas comenzaban a desarrollar herramientas sofisticadas. Thomas Dayton, del Instituto Scripps de Oceanografía, fue el primero en proponer que estas esponjas antárticas podrían ser extraordinariamente longevas. Su hipótesis inicial se basaba en observaciones de crecimiento que sugerían tasas extremadamente lentas, pero nadie había podido confirmar edades específicas hasta el desarrollo de técnicas de datación más sofisticadas. En 2002, un equipo internacional de investigadores, utilizando análisis de carbono 14 y técnicas de esclerología, logró determinar que algunas de estas esponjas tenían más de 10.000 años de antigüedad. Estudios posteriores confirmaron especímenes de hasta 15.000 años, convirtiéndolas en los animales más longevos conocidos en la Tierra. Sarah Watts, bióloga marina de la Universidad de Alabama, describió estas esponjas como cápsulas del tiempo vivientes que han presenciado cambios climáticos que nosotros apenas podemos imaginar. Una esponja de 15.000 años ha sobrevivido al final de la última glaciación, al derretimiento de capas de hielo masivas y a cambios oceánicos que transformaron completamente la geografía polar. El secreto de su longevidad extrema radica en una combinación de factores que convierten a la Antártida en el refugio perfecto para la casi inmortalidad. Las temperaturas del agua se mantienen constantes entre -1 y 2 grados centígrados durante todo el año, creando un ambiente donde el metabolismo celular se ralentiza hasta niveles casi imperceptibles. Estas esponjas crecen tan lentamente que pueden tardar décadas en aumentar apenas unos centímetros de altura. Su estructura corporal, compuesta principalmente por espículas de sílice, es extraordinariamente resistente a la degradación. Es como si hubieran construido esqueletos de vidrio biológico que pueden resistir los efectos del tiempo durante milenios. Además, las esponjas de vidrio han desarrollado sistemas de filtración tan eficientes que pueden sobrevivir con cantidades mínimas de alimento. En las aguas antárticas, donde los nutrientes son escasos y la productividad biológica es baja, esta eficiencia extrema les permite mantener sus funciones vitales básicas durante períodos extraordinariamente largos. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Las esponjas antárticas no solo viven miles de años, también parecen inmunes a la mayoría de las enfermedades que afectan a otros organismos marinos. Su sistema inmunitario primitivo, pero efectivo, ha tenido milenios para desarrollar resistencias contra patógenos, creando organismos prácticamente indestructibles. Michelle Kelly, especialista en esponjas del Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, explicó que estas esponjas representan ecosistemas completos en sí mismas. Una sola esponja gigante puede albergar cientos de especies de bacterias, pequeños crustáceos y otros invertebrados, creando comunidades biológicas que han permanecido estables durante miles de años. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estos guardianes de las profundidades nos revelan un patrón fundamental sobre la longevidad extrema: la relación inversa entre actividad metabólica y duración de vida.
Tanto los corales negros como las esponjas antárticas han desarrollado la misma estrategia básica para alcanzar la cuasi-inmortalidad: reducir su metabolismo hasta niveles mínimos y habitar en ambientes donde las condiciones permanecen constantes durante milenios. Es como si hubieran descubierto que la clave para vivir forever es casi no vivir en el sentido tradicional. Esta revelación ha fascinado a los gerontólogos, científicos que estudian el envejecimiento. Caleb Finch, de la Universidad del Sur de California, propuso que las profundidades oceánicas funcionan como máquinas del tiempo biológicas, donde las leyes normales del envejecimiento se suspenden debido a condiciones ambientales extremas. Las temperaturas frías ralentizan todas las reacciones químicas, incluyendo aquellas que causan daño celular. La ausencia de luz elimina el estrés oxidativo. La presión estabiliza las estructuras moleculares. Y la escasez de recursos fuerza a los organismos a desarrollar metabolismos ultraeficientes que minimizan el desgaste celular. Robert Bryan Weck, del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey, describió las profundidades oceánicas como refugios temporales donde la vida puede existir en un estado de casi suspensión animada. Estos ambientes extremos han creado las condiciones perfectas para la longevidad extrema, funcionando como laboratorios naturales de la cuasi-inmortalidad. Pero los guardianes de las profundidades nos enseñan algo aún más profundo sobre la naturaleza del tiempo biológico. Estas criaturas no solo viven durante milenios, también parecen existir en un estado temporal completamente diferente al nuestro. Para ellas, los cambios que nosotros consideramos dramáticos ocurren tan lentamente que son prácticamente imperceptibles. Una esponja antártica de 15.000 años ha presenciado cambios climáticos que para nosotros representan eventos geológicos masivos, pero para ella han sido transiciones graduales que ocurrieron durante su vida normal. Es como si estas criaturas hubieran desarrollado una perspectiva temporal completamente diferente, donde los milenios son unidades básicas de tiempo. Esta perspectiva temporal extrema nos obliga a reconsiderar nuestros conceptos sobre la vida y la muerte. Para estas criaturas abisales, la mortalidad parece ser más una cuestión de accidentes externos que de envejecimiento interno. Pueden morir por cambios ambientales drásticos, depredación o catástrofes geológicas, pero no parecen morir simplemente por vejez. Los guardianes de las profundidades nos demuestran que en los abismos más fríos y oscuros de nuestro planeta, la vida ha encontrado maneras de suspender prácticamente las reglas del tiempo biológico. Son recordatorios vivientes de que la longevidad extrema no solo es posible, sino que puede alcanzar escalas temporales que desafían nuestra comprensión. Pero si miles de años de vida te parecen extraordinarios, prepárate para descubrir una criatura que ha logrado algo aún más perturbador: la capacidad de reiniciar completamente su ciclo vital cuando enfrenta la muerte, convirtiendo la mortalidad en una opción biológica rather than una inevitabilidad. ¿Qué ocurre cuando una criatura desarrolla la capacidad de literalmente rebobinar su vida cuando enfrenta la muerte? ¿Cómo es posible que exista un animal que puede reiniciar completamente su ciclo vital, convirtiendo la vejez en juventud y la mortalidad en una simple opción biológica? Vamos a descubrir a la única criatura en la Tierra que ha logrado la verdadera inmortalidad biológica, rompiendo definitivamente las reglas más fundamentales de la existencia. Los riesgos son enormes, ya que esta criatura inmortal desafía todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte,
llevando a revelaciones que podrían transformar radicalmente nuestra comprensión de la biología humana y abrir posibilidades que hasta ahora considerábamos exclusivas de la ciencia ficción. Esta no es longevidad extrema, es la suspensión total de la mortalidad. Imagínate siendo un investigador marino en las costas del Mediterráneo, observando a través de un microscopio una pequeña medusa transparente de apenas 4 milímetros de diámetro. Parece una criatura insignificante, casi invisible, flotando plácidamente en tu muestra de agua marina. De repente, algo extraordinario comienza a suceder ante tus ojos. La medusa, que momentos antes mostraba signos de vejez y deterioro, comienza a contraerse. Sus tentáculos se retraen, su campana se colapsa y todo su cuerpo se transforma en una masa gelatinosa que se adhiere al fondo del recipiente. Piensas que acaba de morir, pero entonces ocurre algo que desafía toda lógica biológica. La masa gelatinosa comienza a cambiar. Células que habían sido parte del sistema nervioso se transforman en células musculares. Células reproductivas maduras revierten a un estado juvenil. En cuestión de días, lo que parecía ser una medusa muerta se ha convertido en un pólipo joven, reiniciando completamente su ciclo vital. Esta no es ciencia ficción. Es el proceso real de la Turritopsis dorni, la medusa inmortal, la única criatura conocida que ha logrado hacer de la muerte una experiencia reversible. Cuando enfrenta estrés físico, envejecimiento, lesiones o inanición, esta pequeña medusa puede literalmente reiniciar su vida, volviendo a un estado juvenil y comenzando de nuevo. Christian Sommer, estudiante de biología marina de la Universidad de Kiel, descubrió accidentalmente esta capacidad extraordinaria en 1988. Sommer había recolectado varias turritopsis en el Mediterráneo para sus estudios sobre hidrozoarios, pero olvidó alimentar a algunos especímenes durante varios días. Cuando regresó al laboratorio, esperaba encontrar medusas muertas. En su lugar, descubrió que las medusas estresadas se habían transformado en pólipos juveniles, completamente rejuvenecidas. Sommer inicialmente pensó que había cometido un error de identificación, pero observaciones repetidas confirmaron lo imposible. Estas medusas podían revertir su envejecimiento. La descripción formal de esta capacidad revolucionó la biología marina. Fernando Boero, de la Universidad de Salento, quien colaboró en los primeros estudios detallados, describió el proceso como presenciar la reversión del tiempo biológico, algo que creíamos imposible en organismos multicelulares complejos. El mecanismo detrás de esta inmortalidad se llama transdiferenciación, un proceso tan complejo que los científicos tardaron décadas en comenzar a comprenderlo. Durante la transdiferenciación, las células especializadas de la medusa adulta literalmente cambian su identidad, convirtiéndose en tipos de células completamente diferentes. Las células nerviosas se transforman en células musculares. Las células reproductivas revierten a células madre. Las células digestivas se reorganizan para formar nuevos sistemas. Es como si cada célula en el cuerpo de la medusa tuviera acceso a un manual de instrucciones completo para convertirse en cualquier otro tipo de célula. Stefano Piraino, de la Universidad de Salento, pasó años estudiando los mecanismos moleculares de este proceso. Su investigación reveló que la turritopsis posee genes reguladores únicos que pueden reprogramar completamente la identidad celular cuando se activan por estrés o envejecimiento. Pero la persona que más ha dedicado su vida a entender esta criatura inmortal es Shin Kubota, un científico japonés
del Centro de Investigación Marina de Seto, que ha mantenido colonias de Turritopsis inmortales durante más de 30 años. Kubota descubrió su fascination por la medusa inmortal en 1993, cuando leyó por primera vez los estudios de Sommer. Inmediatamente viajó al Mediterráneo para recolectar especímenes y establecer las primeras colonias de laboratorio del mundo, dedicadas específicamente al estudio de la inmortalidad biológica. Durante 3 décadas, Kubota ha observado ciclos repetidos de muerte y renacimiento en sus medusas inmortales. Ha documentado casos de individuos que han completado el proceso de transdiferenciación más de 10 veces, esencialmente viviendo múltiples vidas dentro de una sola existencia biológica. Kubota describió su trabajo como conversar con la inmortalidad. Cada día durante 30 años ha alimentado, observado y cuidado criaturas que desafían la realidad más fundamental de la existencia, que todo lo que vive debe morir. Sus observaciones han revelado detalles fascinantes sobre el proceso. La transdiferenciación puede ocurrir múltiples veces durante la vida de una medusa. No hay límite conocido para el número de veces que una Turritopsis puede reiniciar su vida. Y lo más extraordinario, cada reinicio parece restaurar completamente la integridad celular, eliminando daños acumulados y reversing el envejecimiento. Justo cuando crees que has comprendido la magnitud de esta inmortalidad, surge la pregunta más perturbadora. ¿Qué implicaciones tiene esto para los humanos? ¿Podríamos aprender a replicar este proceso de transdiferenciación en nuestras propias células? María Miglietta, de la Universidad Texas A&M, lidera uno de los proyectos más ambiciosos para descifrar el genoma completo de la Turritopsis e identificar los genes responsables de la transdiferenciación. Su objetivo es determinar si estos mecanismos podrían adaptarse para uso médico humano. Los estudios preliminares han identificado varias vías moleculares únicas en la Turritopsis que controlan la reprogramación celular. Algunas de estas vías muestran similitudes sorprendentes con mecanismos que ya conocemos en células madre humanas, sugiriendo que los fundamentos de la transdiferenciación podrían no estar tan alejados de nuestra biología. Pero espera, porque lo que viene te va a sorprender aún más. La Turritopsis no es la única medusa con capacidades regenerativas extraordinarias. Estudios recientes han identificado al menos 4 especies adicionales de cnidarios que pueden realizar algún tipo de reversión del envejecimiento, sugiriendo que la inmortalidad biológica podría ser más común de lo que pensábamos. Además, el análisis del genoma de la Turritopsis ha revelado que comparte muchos genes fundamentales con los humanos. Los mecanismos básicos de reparación de ADN, control del ciclo celular y muerte celular programada son sorprendentemente similares entre las medusas inmortales y los mamíferos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque llegamos al clímax más revelador de nuestra exploración: la posibilidad real de que los humanos podríamos desarrollar capacidades de transdiferenciación artificial. El clímax revela que investigadores de la Universidad de Stanford ya han logrado convertir células de piel humana en células cardíacas, utilizando técnicas inspiradas en la transdiferenciación de la Turritopsis. Este breakthrough sugiere que los principios de la reprogramación celular podrían aplicarse a la medicina regenerativa humana, abriendo posibilidades que parecían ciencia ficción hace apenas una década. Shinya Yamanaka, Premio Nobel de Medicina, revolucionó la biología cuando demostró que células adultas especializadas
pueden reprogramarse para convertirse en células madre pluripotentes. Su trabajo, directamente inspirado por estudios en organismos como la turritopsis, ha abierto nuevas vías para el tratamiento de enfermedades degenerativas y el envejecimiento. Pero la aplicación más ambiciosa de esta investigación podría ser la reversión del envejecimiento humano. Si comprendemos completamente cómo la turritopsis reinicia su reloj biológico, podríamos desarrollar terapias que permitan a las células humanas revertir daños acumulados y restaurar función juvenil. David Sinclair, de la Escuela de Medicina de Harvard, lidera investigaciones que buscan identificar los interruptores maestros que controlan el envejecimiento celular. Su trabajo sugiere que el envejecimiento podría ser un proceso reversible, similar a cómo la turritopsis revierte su desarrollo. Estudios recientes han demostrado que es posible rejuvenecer células humanas en laboratorio usando técnicas de reprogramación parcial. Ratones de laboratorio tratados con estas técnicas han mostrado reversión de algunos aspectos del envejecimiento, incluyendo mejora en la visión, función muscular y reparación de tejidos. Reflexionando sobre estos descubrimientos extraordinarios, comprendemos que la medusa inmortal no es solo una curiosidad biológica, sino una ventana hacia posibilidades que podrían transformar el futuro de la humanidad. En los abismos más profundos de la biología marina, una criatura diminuta ha guardado durante millones de años los secretos de la verdadera inmortalidad. La turritopsis nos enseña que la muerte no es una inevitabilidad biológica, sino un programa que puede modificarse. Sus células han aprendido a ignorar las reglas fundamentales del tiempo biológico, creando un organismo que existe en un estado de juventud potencialmente eterna. Pero quizá la lección más profunda de la medusa inmortal es que la naturaleza ya ha resuelto el problema de la mortalidad. Los mecanismos existen, funcionan y han sido perfeccionados durante millones de años de evolución. Solo necesitamos descifrarlos y adaptarlos. En Crónicas Abisales, continuamos descendiendo a los abismos más profundos de la biología para desentrañar los misterios que podrían redefinir lo que significa estar vivo. Suscríbete para acompañarnos en este viaje hacia los secretos de la inmortalidad, donde cada descubrimiento nos acerca más a posibilidades que una vez consideramos imposibles. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre la posibilidad de la inmortalidad humana. ¿Crees que deberíamos perseguir estos descubrimientos? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra sociedad una humanidad que pudiera revertir el envejecimiento? Porque en los abismos finales de la investigación biológica, donde la frontera entre vida y muerte se difumina, hemos descubierto que la inmortalidad no es solo un sueño, sino una realidad que flota silenciosamente en nuestros océanos, esperando a que descifremos sus secretos para transformar el destino de nuestra especie. La muerte, al final, podría ser opcional,